Déjame hablarte de 4 personas, 4 vidas distintas, 4 realidades financieras completamente diferentes, pero todos cayeron en la misma trampa. Robert tiene 68 años, trabajó duro toda su vida, compró una hermosa casa en los suburbios en los años 80 y crió a su familia. A simple vista parecía que lo tenía todo resuelto y honestamente durante mucho tiempo fue así, era el modelo a seguir. Karen tiene 52 años, 2 hijos, una sólida carrera en marketing, conduce un buen coche y se va de vacaciones cada año. Si miraras su Instagram, si lo tuviera, pensarías que le va genial. Una vida que parece la definición del éxito moderno. Luego está Marcus, de 38 años. Bromas de tostadas de aguacate aparte, este chico trabajó duro y pagó sus préstamos estudiantiles. Vio lentamente a sus amigos comprar casas que él no podía pagar, así que pasó sus fines de semana en brunches y viajes cortos. Porque, ¿para qué más estaba ahorrando? Esa era su realidad, buscar experiencias cuando la propiedad parecía inalcanzable. Y finalmente Zoe, de 24 años, tiene TikTok, un trabajo secundario, un termo de moda y ya lleva 3 meses invirtiendo. Es la joven de 24 años más consciente financieramente en la historia de su familia. Parece tenerlo todo bajo control. 4 personas diferentes, 4 décadas diferentes, 4 realidades financieras completamente distintas, pero un mismo destino. Y todos y cada uno de ellos cayeron en la misma trampa. No una trampa similar, no una trampa vaga. La misma y exacta trampa. Solo que lleva ropa diferente dependiendo de la década y al final de este vídeo sabrás qué versión estás viviendo ahora mismo. Esto es lo que realmente es la trampa. Y antes de nombrarla, quiero ser claro, esto no tiene nada que ver con ser malo con el dinero. La mayoría de las personas que caen en ella son bastante cuidadosas, hacen presupuestos, piensan antes de gastar. La trampa es más escurridiza que eso. En algún momento de la historia de cada generación, el mundo definió el éxito. Definió cómo se suponía que debía verse el hacer las cosas bien, cierto tipo de casa, cierto estilo de vida, ciertas experiencias. Y sin que nadie te sentara a explicártelo, lo absorbiste. Todos lo hicimos, se filtró a través de la gente que te rodeaba. La cultura en la que creciste, las cosas que se celebraban y admiraban, todo construyó esa imagen de éxito en tu mente. Y cuando finalmente pudiste permitirte vivir esa versión de hacer las cosas bien, lo hiciste. Parecía el siguiente paso natural. Esto no es avaricia ni descuido, solo estabas siguiendo las reglas no escritas que tu generación te entregó. Reglas que nadie cuestionaba porque todos a tu alrededor también las estaban siguiendo. Era lo normal. Y aquí está la parte que hace que sea genuinamente difícil de ver. Nunca se siente mal desde adentro. Se siente responsable. Se siente como progreso. Sientes que estás avanzando en la vida tal como deberías. Así que repasemos cada generación y escuchemos el momento en que aparecieron esas reglas no escritas. Porque una vez que lo veas en la historia de otra persona, empezarás a verlo en la tuya. Volvamos con Robert. Robert creció viendo a sus padres alquilar. Alquilaron toda su vida, nunca fueron dueños de su propio espacio. Y en la era de la posguerra, tener una casa era la señal definitiva de que lo habías logrado. Era el símbolo máximo. Era estabilidad, era estatus, era el sueño americano con una cerca blanca, la meta de toda una generación. Así que cuando Robert consiguió su primer trabajo decente y el banco le aprobó la mayor hipoteca posible, la tomó, por supuesto que lo hizo. Eso es lo que hacías, ese era el movimiento correcto en aquel entonces. Y en la década de 1980 en realidad tenía sentido. Las tasas de interés eran altas, sí, pero también lo era la inflación. La propiedad se estaba apreciando y esa casa genuinamente iba a valer más con el tiempo. Y así fue. La casa de Robert vale 4 veces lo que pagó por ella. Sobre el papel, Robert es un hombre rico. Pero aquí es donde se complica. Robert tiene 68 años y la mayor parte de su patrimonio neto está dentro de esas 4 paredes. Vive en ella. No tiene la pensión que pensaba que tendría porque su empresa se reestructuró en los años 90. Tiene algunos ahorros, pero no los suficientes para financiar 25 años de jubilación cómodamente. Y vender la casa significa dejar el vecindario en el que ha vivido durante 40 años, su hogar de toda la vida. La casa no era la trampa. La creencia de que la casa era todo el plan. Esa era la trampa. Robert pasó décadas manteniendo la señal de riqueza, la casa, el jardín, las ampliaciones, todo para aparentar. Mientras tanto, subfinanciaba todo lo demás. La llegada era real, pero los cimientos debajo tenían huecos. La trampa de Karen fue más silenciosa y, en cierto modo, más insidiosa, porque no se sintió como una decisión.
Se sintió como 100 decisiones pequeñas y razonables. La generación X alcanzó la mayoría de edad con el doble ingreso. Vieron a la generación de sus padres y pensaron, lo haremos mejor, ganaremos más, tendremos más. Y si ganaron más, esa parte funcionó. Pero esto es lo que sucedió. Cada vez que Karen recibía un aumento, y recibió varios, su vida se expandió para igualarlo. Consiguió un ascenso a los 32, mejoró el coche. Alcanzó las 6 cifras a los 38, se mudó a una casa más grande, los niños empezaron secundaria, añadió vacaciones. Cada decisión individual tenía todo el sentido, podía permitírselo, se lo había ganado, era su derecho. Esto se llama inflación del estilo de vida y es la trampa de los boomers vistiendo ropa informal de negocios. El problema no es que Karen gastara dinero, el problema es que sus gastos crecieron tan rápido como sus ingresos. Así que a pesar de ganar más que cualquiera de sus padres, su tasa de ahorro apenas se movió. La brecha entre lo que entraba y lo que salía se mantuvo casi exactamente igual, solo que a un número mayor. A los 52 años, Karen parece exitosa financieramente y de alguna manera lo es. Tiene capital, tiene activos, pero también está a 10 años de la jubilación y las matemáticas son más ajustadas de lo que deberían ser. Para alguien que ha estado ganando bien durante 20 años, la señal de llegada para la generación X era el estilo de vida. Cosas bonitas, buenas experiencias, una vida que pareciera un éxito, y entregaron esa señal cada mes en débito directo. Ahora, Marcus, y mira, si eres un millennial viendo esto, necesito que me escuches decir esto primero. El sistema genuinamente se movió en contra de tu generación de maneras que no fueron tu culpa. La crisis financiera de 2008 aniquiló las primeras carreras de toda una cohorte de personas, justo en el momento en que se suponía que debían estar construyendo su base. Eso es real, eso importa. Pero aquí está la trampa en la que cayeron los millennials y tiene todo el sentido dado lo que pasaron. Cuando no puedes permitirte las cosas que solían indicar la llegada, una casa, una pensión, patrimonio real. Empiezas a gastar en las cosas que sí puedes permitirte. Y para los millennials eso significó experiencias. Viajes, restaurantes, conciertos, suscripciones, conveniencia. Y la cultura respaldó completamente esto. Gasta en experiencias, no en cosas. No te puedes llevar el dinero a la tumba. Vive tu vida al máximo. Cada marca, artículo y pie de foto en Instagram decía que este era el enfoque iluminado del dinero, que las generaciones mayores estaban equivocadas y las experiencias eran la verdadera riqueza. Marcus pasó el final de sus 20 y principios de sus 30 acumulando recuerdos hermosos, genuinamente. Pero a los 38 tiene muy poco invertido, ninguna propiedad y una vaga ansiedad sobre el futuro. Ansiedad que maneja reservando el próximo viaje. La trampa aquí no fue gastar en experiencias. La trampa fue usar las experiencias como un sustituto para construir activos y patrimonio. Y tener todo un movimiento cultural diciéndote que eso era en realidad sabiduría. La señal de llegada para los millennials se convirtió en la vida vivida, el pasaporte lleno, la historia. Se les comercializó de manera tan efectiva que muchos no notaron que seguía siendo solo un disfraz. Diferente pero con la misma función. Y luego está Zoe, y Zoe es muy interesante, porque la generación Z es la generación más alfabetizada financieramente de la historia. Crecieron viendo contenido de finanzas, saben que es un fondo indexado a los 19 años. Hablan del interés compuesto como si fuera una conversación casual. ¿Crees que escaparon de la trampa? No del todo. La versión de la trampa de la generación Z es la más visible jamás creada porque vive en línea. La señal de llegada para la generación Z no es una casa o un pasaporte lleno, es una estética. Es el atuendo, la configuración tecnológica, el apartamento que se ve bien en cámara, las marcas que comunican: tengo gusto, tengo dinero, he llegado a una audiencia de miles de personas. Y el giro cruel, la generación Z está haciendo esto mientras simultáneamente invierte. Zoe tiene acciones. Pone 50 euros al mes, está orgullosa de ello y debería estarlo, es un comienzo real. Pero también está gastando 200 euros al mes en cosas cuya función principal es cómo se ven en su feed. La trampa para ellos no es la ignorancia, es la actuación. Usan el lenguaje correcto. Pero a veces lo usan para actuar la riqueza en lugar de construirla. Publican sobre inversiones, mientras los números reales se mantienen pequeños. Hablan de libertad financiera mientras sus hábitos la contradicen. Zoe no está condenada, ni mucho menos. Tiene 24 años y ya está por delante de donde estaba Marcus a esa edad. Pero la trampa está ahí, lista y esperando. Es la misma trampa de siempre, usando un anillo de luz.
4 personas, 4 décadas, una trampa. ¿Cómo se ve realmente escapar de ella? Porque la gente lo hace. Cada generación tiene personas que vieron la trampa y la esquivaron, separaron la señal de la sustancia. Decidieron conscientemente que estaban dispuestos a parecer menos ricos de lo que realmente eran. Retrasaron el disfraz, mantuvieron el coche viejo, se quedaron en la casa pequeña y omitieron viajes. Y pusieron la diferencia en un lugar donde se multiplicara. No es complicado, pero va contra nuestro instinto social. La regla, si quieres una, es esta: activos primero, estilo de vida después. Cada vez, no para siempre. Solo hasta que los activos hagan suficiente trabajo para que el estilo de vida esté genuinamente pagado. Ese es el movimiento. Ninguno de ellos era malo con el dinero, solo priorizaron parecer haber llegado sobre llegar de verdad. Así que la pregunta es: ¿en qué versión de la trampa estás tú? ¿La casa, el estilo de vida, las experiencias o la estética? Dímelo en los comentarios sin juzgar, porque el primer paso para salir de cualquier trampa es poder nombrarla en voz alta.